Les quiero contar que a partir del 19 y hasta el 29 de octubre se va a estar realizando el 25º Congreso de la Sociedad Internacional para Investigación en Literatura Infantil, llamada Tramados Estéticos y Pedagógicos. Esta es una ocasión muy especial porque es la primera vez que este encuentro se realiza desde Latinoamérica y se va a realizar en Santiago de Chile, aunque por supuesto va a tener toda una versión online desde que se puede participar. El programa del Congreso incluye más de 100 paneles, 6 oradores principales y otras actividades como un foro sobre publicación académica en el campo de la investigación en literatura infantil. Y estamos con una de las personas que desde el Cono Sur más aporta a esta investigación y que nos entusiasma mucho poder conversar con ella. Estamos con Valeria Sardi, profesora de Educación Literaria y Didáctica en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. En la actualidad dirige un proyecto de investigación sobre cuerpos sexuados, saberes corporales y afectividades en los vínculos pedagógicos y en las prácticas de lectura, escritura y oralidad en escuelas secundarias. Valeria es autora de numerosos libros y artículos que abordan la lectura y la escritura, la formación docente con perspectiva de géneros, las corporalidades sexogenerizadas y la enseñanza, las infancias y la literatura, y va a estar presentando en este congreso una ponencia que se llama Un deseo busca su morada, género y sexualidades en la enseñanza de la literatura. Valeria, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Antonella. Muy bien, ¿vos cómo estás? Gracias por la Muy, comunicación. muy bien y muy contenta de hablar contigo. De hecho, una amiga que está es parte del equipo de prensa del Congreso me decía, tú tienes que hablar con Valeria, va a salir una muy buena conversación porque investigan temas similares. Ahora, me encantaría, Valeria, que pudiéramos. De hecho, venimos de una conversación recién sobre educación sexual, que en Chile lamentablemente no tenemos algo como la ISI que ustedes tienen en Argentina, y por lo tanto está existiendo mucho espacio para mitos, para muchas mentiras, ¿no? Mala información, y también se está generando un espacio en donde profesionales, especialmente de la salud, están empezando a publicar libros y generar herramientas. Ahora, es súper interesante hacerse la pregunta de cuánto aporta la cultura. Yo me dedico a analizar cine, tú te dedicas a analizar literatura, en la construcción de estos mitos y de nuestros imaginarios en términos de construcción de ideas de género, de valores, ¿cierto? Y también de expectativas que nuestros niños van desarrollando desde muy tempranamente respecto a quiénes deberían ser. Bueno, creo que primera cuestión que tenemos que tener en cuenta y partir de que vivimos en una sociedad patriarcal. Entonces, todos los intercambios, las prácticas socioculturales están atravesadas también por esa mirada, digamos, de género desde una perspectiva androcéntrica, patriarcal y heterocisnormativa, ¿sí? Luego, las producciones culturales, bueno, van a retomar muchas veces esas expresiones, ese sistema, digamos, de sexo-género que atraviesa nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y también, obviamente, el arte, el cine, la literatura, ¿no? La música y otras expresiones culturales. Así que también lo que creo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la literatura, específicamente, que es mi campo, si bien hay modelos, digamos, de masculinidades y feminidades hegemónicas que están presentes en los textos literarios, historias, universos ficcionales que trabajan desde esta perspectiva heterocisnormativa y patriarcal, también tenemos, por suerte, cada vez más autoras y autores que vienen trabajando y proponiendo otros universos ficcionales que rompen con esa matriz, digamos, patriarcal, pero igualmente, como también, bueno, en el cine y en otras artes, pero específicamente en la literatura, también tenemos que contemplar que después son los lectores quienes van a apropiarse de los textos y nunca los textos llegan de manera, digamos, mecánica y sin filtros a la apropiación que hacemos los lectores. Es decir, siempre ahí lo que está operando es, bueno, nuestras propias biografías, nuestras experiencias socioculturales, nuestras identidades sexogenéricas, digamos, nuestras sensibilidades, que van a operar al momento que leemos un texto. Entonces, sí, y también lo estoy pensando obviamente en las infancias, no solamente en los adultos, ¿no? Entonces, si bien puede haber textos que propongan ese universo
heterosis-normativo, después está también en los lectores cómo van construyendo, qué apropiaciones hacen, qué usos hacen también de esos textos, en el sentido de que siempre creo que hay como intersticios, por decirlo de algún modo, donde podemos construir lecturas también a contrapelo de esos textos. En el caso particular de las infancias, creo que, bueno, ahí sí es importante el acompañamiento de los mediadores de lectura, de los docentes, de los adultos que están compartiendo, digamos, las lecturas con las niñeces, porque bueno, es ahí en ese acompañamiento, en esa mediación, donde también se pueden proponer otros universos literarios, otros universos ficcionales, o bien, por ejemplo, en el caso de los cuentos tradicionales, ¿no? Podríamos pensar, bueno, ¿cómo podemos leer esos cuentos tradicionales que claramente tienen una matriz patriarcal, porque, bueno, provienen de la tradición oral y están dando cuenta también de universos culturales en otro contexto histórico? Bueno, ¿cómo podemos también leerlos deconstruyendo también esas figuras, por ejemplo, de las princesas y de los príncipes, eh, proponiendo también otras versiones donde hay ya una mirada o paródica o una mirada que busca ser, digamos, de reversión o subversión de esos modelos hegemónicos. Bueno, ahí hay varias tareas por hacer desde distintos lugares, ¿no? Uno podría pensar, una de las herramientas más eficientes que ha tenido el patriarcado para su permanencia es la idea de normalización. O sea, esto es así. Naturalmente esto es así. Y luego, como tú dices, quienes han escrito históricamente lo han hecho desde ese lugar de naturalización en la gran mayoría de los casos. Luego, cuando uno se pone a investigar, se da cuenta que siempre ha habido rebeldes. Sí. Por otro lado, también quienes leemos, ¿cierto? También lo hacemos desde ese lugar de naturalización. He pensado un ejemplo para quienes nos están escuchando puedan imaginarse, ¿no? Una chica que desde muy tempranamente leyó los cuentos, leyó Cenicienta, por ejemplo, y luego vio las películas Disney clásicas, etcétera. Luego llega la adolescencia, lee Crepúsculo, que es un libro bestseller, ¿cierto?, de adolescentes, en donde se instala el amor desde un lugar muy parecido al de Cenicienta, una chica que no tiene destino propio y que viene un varón, en este caso un vampiro, y que le da destino y gracias a eso ya existe, ¿no? Entonces hay poca construcción crítica en ese proceso porque todo hace mucho sentido y esta misma historia, sea vampiros o si la persona es más grande y leyó las 50 sombras de Grey y eso venga con bondage, es la misma historia. Entonces, nos resulta tremendamente familiar porque es algo que venimos escuchando desde que somos pequeños, ¿cierto? Y que es parte entonces de nuestra banda sonora, de nuestro background. Entonces, la pregunta, Valeria, en este doble ejercicio, desde quienes construyen y relatos a quienes recibimos los relatos, es cómo hacemos para desarmar ese entramado que está tan consistentemente armado. Bueno, es una pregunta difícil, habría que, digamos, ahí hay que tener en cuenta varias dimensiones, ¿no? Claramente coincido con vos, ahí hay, bueno, se construye ese entramado desde la primera infancia y se reproducen después esos modelos hegemónicos y ese sistema sexogénero, digamos, patriarcal y heterosis normativo. Creo que ahí es importante, bueno, por un lado las políticas públicas, ¿sí? Desde las políticas públicas, cómo se promuevan, ¿sí? Acciones concretas para trabajar desde otro lugar la educación, por ejemplo, literaria, la formación, digamos, de lectores, lectoras, como, por ejemplo, en la selección de materiales, cuáles son los textos que llegan a las escuelas, por ejemplo, o a los espacios socioeducativos, donde se reciben materiales literarios, textos literarios. Digamos, bueno, ahí hay una política pública que no es solamente la selección de textos, sino luego la formación de mediadoras, de mediadores, de docentes, con esta mirada o esta lupa del género, ¿sí? A mí me gusta retomar este concepto de Geneviève Fraisse de la lupa del género, es decir, esto de cómo de algún modo leemos también los textos literarios, por ejemplo, pero también leemos la práctica docente desde esta lupa del género. Entonces, creo que ahí un pilar fundamental es desde las políticas educativas, desde las políticas del libro, desde las políticas de la lectura, bueno, proponer otra mirada que tenga justamente esta perspectiva, la perspectiva de géneros y sexualidades,
que está, bueno, en Argentina esto está acompañado con el programa de educación sexual integral. En Chile sé que esto no es así. Sí que se viene proponiendo, digamos, una educación no sexista. Creo que en el caso de la educación sexual integral, a lo que apunta va un poco más allá, digamos, de la educación no sexista, en el sentido de problematizar y profundizar las desigualdades sociales, las desigualdades sexogenéricas, pero también abordar, digamos, la idea de la sexualidad como un derecho humano, y entonces ahí también creo que esa es otra de las cuestiones que tenemos que, como otro de los pilares que tenemos que contemplar cuando queremos que esto empiece a transformarse, cuando queremos que empiece a haber transformaciones concretas y reales en los contextos de la práctica, en los espacios educativos, en los espacios socioeducativos. En ese sentido también la ESI se propone, la educación sexual integral, perdón, se propone como un derecho humano, la sexualidad como derecho humano y con perspectiva de género. También ahí para problematizar la relación con las dimensiones sexoafectivas, las sensibilidades, las biografías, recuperar también esa mirada sobre las biografías, sobre, digamos, más este giro afectivo o el giro también vinculado a recuperar esa dimensión de lo personal como político, y en esto también la ESI está dando cuenta de esta cuestión. Entonces me parece que ahí pensar esa dimensión de la sexualidad integral no solamente apunta a la educación no sexista, sino también está pensado en términos éticos, en términos políticos, afectivos, sensibles, y creo que esto también desde las políticas públicas, y ahí también otra dimensión fundamental, la formación docente, ¿sí? Digamos, cómo, digamos, desde la formación docente es necesario que empecemos o sigamos profundizando en esta formación docente con abordaje de género, ¿sí? De géneros y sexualidades, digamos, problematizar no solamente qué pasa en las prácticas pedagógicas, en las prácticas de enseñanza, romper con ciertas lógicas patriarcales que se construyen en las aulas, sino también ir a mirar la dimensión de las disciplinas, es decir, qué está pasando también en las disciplinas, que también hay una tensión, podríamos decir, por un lado, en un avance, un desarrollo de las epistemologías feministas en las distintas disciplinas, y por otro lado tenemos una fuerte resistencia de ciertas personas o integrantes de la comunidad académica, integrantes de la comunidad de los espacios de formación docente, que resisten, digamos, o que incluso hasta niegan la existencia de las epistemologías feministas. Creo que ahí también hay que poner la lupa, ¿sí? en esa dimensión disciplinar para revisar no solamente la matriz androcéntrica, heterocisnormativa y colonial de los saberes, sino también dar cuenta de cómo en también la matriz enciclopédica, que también está atada o vinculada con esta matriz patriarcal, sino también empezar a problematizar otros modos de conocer, otros saberes, romper ese binarismo, digamos, epistémico de saberes legítimos e ilegítimos, sino también dar lugar o promover también la construcción de saberes en términos colectivos, dialogales, en términos también encarnados, sexogenerizados, ¿sí? Y también desde las memorias locales. Creo que ahí también hay algo que desde el Cono Sur tenemos que proponer, ¿no? en esta mirada o en esta forma de repensar estas lógicas, digamos, que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Conversamos con Valeria Sardi, académica e investigadora en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, que va a ser parte de este nuevo encuentro, este 25º Congreso de la Sociedad Internacional para Investigación en Literatura Infantil, Tramados Estéticos y Pedagógicos. Si ustedes están interesadas en participar, es IRSCL 2021. irscl2021.com, y ahí tienen toda la información. Y a propósito de lo que decías, Valeria,
Claro, efectivamente el Estado tiene una tremenda, tremenda responsabilidad en el ámbito de dictar ciertas directrices. Luego, en un país como Chile estamos lejos todavía de eso. Tenemos esperanza en la Convención Constituyente, tenemos esperanza en un nuevo gobierno que tenga una mirada muchísimo más consciente de la realidad diversa de nuestros habitantes. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Y a mí me parece que es muy emocionante pensar que yo creo que para ti también ha sido muy evidente, especialmente en los últimos 3 años, ha habido un boom de literatura feminista y una tremenda, tremenda posibilidad de encontrarse con libros para distintas edades, con materiales que permitan acercarnos a estas miradas críticas, descolonizantes, ir contra la heteronorma, ¿cierto? Etcétera. ¿Cuál es nuestro rol luego a la hora de escoger los materiales que leemos nosotros primero y luego que compartimos con las infancias? Bueno, es muy interesante esto que traes porque es cierto, mientras tanto tenemos que ir construyendo estrategias, Uh -huh. ¿sí? Eh, Creo que ahí es importante, bueno, la primera cuestión es estar, digamos, leer los textos literarios que van circulando. Creo que esto también es algo que a veces en la formación docente está como implícito, pero lamentablemente muchas veces pasa que falta como exploración de cánones más contrahegemónicos, hay unas lecturas más restringidas al recorrido de la formación, ¿sí? Entonces ahí también hay que seguir reforzando, ¿sí? Insisto, bueno, me dedico también a la formación docente, es una preocupación que tengo, entonces por eso también insisto con esto. Eh, y luego creo que también ahí trabajar en que esta lupa del género, esta mirada, esta perspectiva de mirar la literatura desde los géneros y las sexualidades, no solo la podemos llevar adelante con los textos que tienen conciencia de género o los textos que van construyendo un canon contrahegemónico, sino que también esta lupa del género la podemos trabajar con textos canónicos de ese canon machista, patriarcal y heterosis-normativo, ¿sí? Entonces creo que también ahí por eso traía lo de los cuentos tradicionales, pero también podemos ver cómo ha habido en estos últimos años una gran producción de libros álbum, por ejemplo, que trabajan con esta perspectiva de género, también explorar, pero no, ahí creo que es importante que esa selección, ese trabajo con los materiales, sean textos que propongan la polisemia, que propongan múltiples formas de leer, porque creo que también hay un riesgo con estos textos que empiezan a aparecer, algunos que yo llamo como literatura propedéutica o textos ad hoc, que en realidad terminan siendo textos que, como decimos en Argentina, bajan líneas, es decir, solamente traen un tema, toman las cuestiones de la sexualidad y de los géneros como tema, ¿sí? Y no proponen múltiples formas de abordaje, múltiples lecturas, sino que se proponen textos donde hay casi en tono, podríamos decir, propagandístico de los activismos, de las militancias, que no es que esté mal, ¿sí? Sino que el problema es que son textos que no habilitan múltiples lecturas. Entonces terminan siendo textos que vuelven a reproducir, podríamos decir, lo que planteaban, por ejemplo, los cuentos tradicionales, que tenían una clara, exactamente, la norma, una clara intención didactizante y pedagogizante. Entonces, me parece que la propuesta es poder hacer encuentros con textos literarios que nos habiliten la polisemia, que sean textos polisémicos, que sean textos que permitan también esas múltiples entradas, múltiples lecturas, y ahí también como mediadores, como mediadoras, como docentes, también de algún modo proponer el estallido de sentidos, en el sentido de habilitar, bueno, que es una palabra que la pongo entre comillas porque justamente con mi equipo de investigación estamos trabajando con esta palabra y tratando de construirlo un poquito más, porque si no pareciera ser que siempre está esa relación asimétrica de yo como docente o mediadora habilito unas voces, unas lecturas, sino en el sentido de hacer estallar, hacer aparecer, que haya, digamos, que haga una aparición
de esas voces de los lectores que puedan leer también desde sus propias experiencias socioculturales, biográficas, sexogenerizadas, corporales, afectivas, y que no haya, digamos, un cierre, una obturación, una obliteración de otras lecturas de esos textos. Me parece que esto también es importante, digamos, promover también que se den prácticas de lectura acompañando a esos lectores, también escuchando con una escucha amable, hospitalaria, amorosa de esas lecturas, y también acompañando en ese trabajo de construcción, en ese trabajo de reflexión, de problematización sobre este sistema sexogénero, y en el caso que trabajemos con textos literarios más canónicos, y en el caso que trabajemos con textos que aportan, digamos, o construyen universos ficcionales desde una mirada sexogenerizada, también habilitar diversas lecturas, ¿sí? Porque si no, volvemos a reproducir esta mirada de una única lectura, un único modo de leer. Entonces me parece que eso también, aun cuando puedan ser textos que como mediadoras nos resulten incómodos, nos resulten desafiantes, y creo que ahí también es interesante, porque esto también pasa muchas veces cuando se trabaja con las niñeces, que hay docentes que se resisten están o problematizan esta cuestión, y son textos muy duros, o son textos que no sé, me voy a sentir incómoda, o este texto literario me genera, bueno, también dejar que eso suceda, ¿sí? Porque creo que también cuando aparece la incomodidad, también aparecen las preguntas. Entonces, creo que ahí también la cuestión de poder digamos, trabajar desde las preguntas, desde la incertidumbre, desde la curiosidad y desde la incomodidad, también puede ser una manera de empezar a abordar para las niñeces, pero también para los adultos que estamos mediando en esas escenas de lectura. Nos quedamos con la idea también de este lector, de esta lectora activa, que hace preguntas, ¿no? Que puede entonces enfrentarse a cualquier tipo de texto, y frente a este texto hacer una posibilidad de diálogo con el texto, no como un receptor pasivo que finalmente me quedo con lo que me entregan y por lo tanto tengo que ser muy cuidadoso con lo que me entregan, sino más bien frente a cualquier tipo de material puedo interactuar. Hemos estado conversando con la académica e investigadora Valeria Sardi. Si quieren escuchar más de ella, va a estar en Tramados Estéticos y Pedagógicos este 25º Congreso de la Sociedad Internacional para Investigación en Literatura Infantil, que va del 19 al 29 de octubre, y rscl2021.com es la página web del Congreso si quieren tener más información. Valeria, ha sido un tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, un gusto.